Bienvenidos nuevamente a Planeta Cero. Una temática que ya sabéis que nos encanta, por la que hemos pasado en numerosas ocasiones, que ya se ha convertido casi en una serie propia dentro del podcast y que yo sé que a muchos de nuestros seguidores también les encanta, hasta el punto de que muchos me continúan sugiriendo nuevos lugares que explorar en el podcast. Estoy hablando de las islas perdidas, las islas remotas, estos puntos en algún lugar del planeta Tierra poco conocidos, que normalmente uno, sobre todo si a uno le gustan los mapas, la geografía, encuentra ese punto que no sabe muy bien qué hace ahí, investiga un poco sobre su historia, los sucesos que han acontecido. Bueno, y si hay un lugar que es el paradigma de los lugares remotos, de las islas perdidas, pues sin duda es Tristán da Cunha. Tristán da Cunha, que pasa por ser el lugar más remoto de la Tierra habitado. Porque si recordáis, ya hace tiempo en el podcast tratamos el que era en realidad, o la que era en realidad la isla más remota, la isla que estaba más alejada de cualquier otro punto terrestre en mitad del océano, que era la isla Bouvet, en el Atlántico Sur, ya prácticamente de camino a la Antártida, pero claro, en la isla Bouvet no hay población. La diferencia con Tristán da Cunha es que aquí sí, efectivamente, hay una población estable. Vamos a ver el cómo se llega a esto, cómo en un lugar tan remoto pues se consigue una colonia estable, bueno, hasta el punto de que ahora mismo es una población muy pequeña, lógicamente, pero que subsisten y hayan estado durante siglos ya y continúan. Tristán da Cunha. Vamos, lógicamente, como me gusta hacer siempre que tratamos estos temas, a repasar la historia cronológica de Tristán da Cunha. Yo creo que también es un lugar muy interesante para traer al podcast porque en algunos casos estas islas remotas pues no son más que puntos que despiertan la curiosidad un poco y cuyo misterio no va más allá de que son lugares relativamente desconocidos, pero en Tristán da Cunha sí que se han producido algunos misterios a lo largo de su historia y yo creo que es interesante que hablemos de ellos. Ya en algún que otro podcast los hemos tocado, dedicamos uno a la operación Argus, por ejemplo. Entraremos luego de lleno en todo esto si no suena demasiado, pero vamos a empezar un poco con las generalidades del lugar. Vamos a ubicar Tristán da Cunha, como siempre digo, Google Maps, la aplicación que queráis para buscar, o los más clásicos, un mapa. Bueno, pues Tristán da Cunha se encuentra en el Océano Atlántico Sur y, bueno, como vais a ver, los puntos más cercanos pues están bastante lejos. Los puntos habitados más cercanos, por ejemplo, Ciudad del Cabo, al este, en Sudáfrica, está a 1732 millas. La isla de Santa Helena, que está al norte, bueno, ya sabéis, Santa Helena bastante conocida o pasó a la historia por ser la prisión y el lugar donde finalmente falleció Napoleón Bonaparte. Pues bien, Santa Helena, que este sí que sería realmente el punto más cercano, estaría a 1514 millas al norte de Tristán da Cunha. Y si nos vamos hacia el oeste, suroeste, nos encontraríamos, por ejemplo, las Islas Falkland, que están a 2.487 millas. Estas son algunas de las distancias para que os podáis hacer una idea. Insisto, si tenéis abierto ya un mapa, una aplicación, podéis posiblemente visionar claramente la desolación y el lugar tan perdido en mitad de ninguna parte del Atlántico Sur donde se encuentra esta isla de Tristán da Cunha. El punto continental más cercano, por cierto, es Sudáfrica. De hecho, durante mucho tiempo estuvo muy relacionada Tristán da Cunha con Sudáfrica, y vamos a ver que si pertenece a los británicos a día de hoy, relativamente, vamos a ver esa pertenencia a los británicos, pues es también por su relación, entre otras cosas, con Sudáfrica a lo largo de la historia. Eso sí, el punto habitado más cercano, ya os lo comentaba antes, sería la isla de Santa Helena, que quedaría al norte. También durante mucho tiempo se estuvo administrando Tristán da Cunha junto con las islas con Santa Helena y con la isla de Ascensión, todas medianamente en la misma zona del Atlántico, aunque bueno, muy distantes unas de otras. Como os comentaba antes, Tristán da Cunha oficialmente es un territorio británico. Su denominación, si uno realmente la busca, es un territorio británico de ultramar con constitución propia. Esto también es muy interesante, puesto que para los pocos pobladores que hay, pues tienen su propia constitución, sus propias leyes. Y realmente hay que decir que Tristán da Cunha no es una isla.
es un archipiélago. Está compuesto por 4 islas realmente. Claro que normalmente cuando nos referimos a Tristán de Acuña, pues siempre nos referimos a la isla mayor, a la isla Tristán, que es una isla que tiene 38 millas cuadradas, que es básicamente un volcán. Cualquiera que lo esté viendo en vista aérea, en vista satelital, pues se dará cuenta de que lo que tiene delante de sus narices es un volcán que emerge del mar. Y efectivamente en las laderas del volcán, o concretamente en una de las faldas, es donde se estableció la población, muy cerca de la costa, lógicamente. Una población que a día de hoy estaría entre los 250 habitantes. Bueno, pues fijaos la desolación, el aislamiento de una población tan pequeña que en su época fue muchísimo menos. Hay que decir que 250 habitantes a día de hoy está bastante superpoblada la isla para lo que llegó a ser en algunos momentos. Como os decía, Tristán de Acuña es un archipiélago y se compone de 4 islas. Esta principal, la isla Tristán. Después está la isla de Goz, que esta isla también tiene población, pero no estable. Realmente hay una estación meteorológica dependiente de Sudáfrica en esta isla. Y yo creo que no se aplica el hecho de que sea una isla poblada, pues precisamente porque los trabajadores de esta estación van y vienen. Entonces no es una población permanente, pero sí hay una estación meteorológica en esta isla de Gog. Y después otras 2 islas que no tienen población, que son reservas naturales, lógicamente, que son la isla Inaccesible y la isla Nightingale. Así pues, nos acercamos a este curioso archipiélago de Tristán de Acuña, concretamente a la isla más grande. Al final del podcast os comentaré una anécdota personal que tengo con Tristán de Acuña y que, nunca, si alguno os lo preguntáis, ya que, sabéis que en ocasiones visito lugares bastante extraños, pero no, yo en Tristán de Acuña nunca tuve ocasión de visitarla. Desde luego es un lugar que me encantaría, aunque ya veréis luego que visitar Tristán de Acuña no es nada fácil y no está al alcance de todo el mundo. Pero sí que tuve una curiosa historia relacionada con esta isla en lo personal, que al final del podcast os comentaré. De momento lo que vamos a hacer es entrar en la historia de Tristán de Acuña, que yo creo que va a explicar muchas de las particularidades y peculiares de la isla a medida que vayamos avanzando en la historia, sobre todo en lo que son los 2 últimos siglos, 19, 20, en el 21 todavía no hay demasiada historia. Es cierto que la isla ha evolucionado muchísimo últimamente, pero vamos a ver desde el principio cómo comienza todo lo que sucede en Tristán de Acuña, que va a comenzar bastante pronto. Muchas de estas islas perdidas en mitad de ninguna parte, pues no hay reportes de ellas hasta siglo XVIII, hasta navegantes. Es cierto que han habido navegantes, sobre todo a partir de los siglos XIV, XV. Pues los grandes imperios comenzaron a navegar mucho, pero algunas de estas islas pasaron desapercibidas. Pues no es el caso de Tristán de Acuña. Porque el primer registro que tenemos de esta isla es de principios del siglo XVI, del año 1506. Concretamente fue un navegante portugués, que ya os podéis imaginar el nombre que tenía, Tristán de Acuña, que hay una peculiaridad, y es que si buscáis el nombre de este navegante no corresponde con el nombre de la isla, que es Tristán, y el nombre pues veréis que se escribe Tristão, pronunciado Tristán de Acuña. Hubo una traslación, o yo no sé si decir traducción o mala interpretación del nombre, cuando los ingleses le dieron el nombre definitivo a la isla y se perdió el nombre original del navegante, que era Tristão, no Tristán, como es a día de hoy el nombre de la isla. Pero en cualquier caso fue este el hombre que pasó a la historia y dejó la impronta de su nombre en la isla, Tristán de Acuña. Bien, pues este personaje, este navegante, avista el archipiélago en el año 1506, le da el nombre, le da lógicamente su nombre, y la registra en algunas cartas. No desembarca en la isla, con lo cual, aquello fue simplemente un paso para decir: aquí tenemos este punto que nadie hasta el momento había descubierto, le doy mi nombre. Se dice que no desembarcó en la isla porque había muy mala mar en aquellas fechas, en aquellos días que Tristán de Acuña estuvo
navegando en torno a la isla, a las islas. Así que bueno, pues ahí queda en 1506 ese primer avistamiento y la opción de darle nombre, que luego veremos que la isla se queda ahí, el archipiélago se queda ahí durante algún tiempo y va transitando con otros nombres hasta que finalmente se recupera el primer ser humano, ¿no?, que avista las islas y las registra. En 1520, unos pocos años después, está el primer misterio, por así decirlo, de esta isla, que es el primer desembarco que se produce en la isla. Si bien es cierto que no es un desembarco registrado a nivel mundial, o cuanto menos a nivel europeo, y es que tan solo aparece en algunos escritos de autores portugueses. Parece ser que es nuevamente un capitán portugués, el capitán Pereira, a bordo de su navío Las Rafael, el que desembarca en la isla, insisto, en el año 1520. La razón parece ser que él andaba bastante corto de provisión de agua dulce, lógicamente, y decide desembarcar en la isla pues buscando agua dulce en Tristán de Acuña, que en esta época ya, insisto, figuraba en las cartas portuguesas de navegación, porque otro navegante portugués, 14 años antes, Tristán de Acuña, era el que las había avistado, registrado y nombrado. Pero lo cierto es que la hazaña del capitán Pereira de ser el primero que desembarca tan solo aparece en un par de registros de escritos portugueses. A nivel europeo, ningún otro autor se hace eco de este desembarco, así que sigue permaneciendo un poco en la duda, en ese misterio que os comentaba al principio. Y fijaos que el primer registro real de alguien que desembarca no se va a producir hasta 123 años después. Ya a mediados del siglo XVII, en 1643, concretamente el 7 de febrero, un navío, el navío Hemstede, de la Compañía de las Indias Orientales Neerlandesas, así pues van a ser los neerlandeses los que van a desembarcar en primer lugar oficialmente, si no tenemos en cuenta la historia del capitán Pereira. Pues finalmente, insisto, este 7 de febrero de 1643 se produce este primer desembarco neerlandés, primer desembarco europeo, o al menos incluso primer desembarco humano, puesto que antes parece que no había trazas, o quizás sí, lo vamos a ver en breve, que hay muchos misterios en torno a Tristán de Acuña. Y bueno, a continuación, en los años sucesivos, pues después de este primer desembarco, que parece ser que fue bastante exitoso, pues hay más navíos neerlandeses que, para hacer escala, comienzan a desembarcar. Hay que tener en cuenta que en esta época todavía no estaba construido el canal de Suez, y cualquier navegación hacia las Indias, hacia la zona de Asia, sobre todo pues por parte de este tipo de compañías, como la Compañía de las Indias Orientales Neerlandesas, se tenía que producir pues yendo hasta el sur de África y bordeando Sudáfrica, lógicamente, con lo cual esta sí que era una ruta y una zona de aprovisionamiento que tenía una cierta lógica parar en Tristán de Acuña. Los neerlandeses toman bastante interés por las islas, hasta el punto de que unos años después, insisto, siguen desembarcando. En 1656 cartografían todo el archipiélago, y después a los neerlandeses se van a sumar también los franceses, que a lo largo de todo el siglo XVIII pues comienzan a desembarcar también en la isla. Incluso hacen bastantes expediciones científicas a estas islas, y bueno, vamos a ver que se van a encontrar con cosas bastante curiosas. Otro hecho interesante ya se produce a finales del siglo XVIII. Lo cierto es que sí, las islas eran un lugar de paso, pero tampoco os penséis que aquí prácticamente no tiene ninguna importancia. Pasan años, décadas, siglos en los que no se reporta absolutamente nada. Nos vamos ya a finales del siglo XVIII, al año 1777, concretamente el 2 de febrero, el capitán Bolts, capitaneando un navío llamado el José y Teresa, pues pone el pabellón neerlandés en las islas. Pero tampoco no establece ninguna colonia, ni ningún asentamiento, ni nada. Simplemente pone el pabellón, como en este caso reclamando las islas para ellos. Aquí va a seguir llegando todo el mundo. Los franceses continúan llegando con sus
exploraciones, insisto, científicas. Y concretamente en 1793 se produce el hecho de que los franceses van a reportar que descubren restos de un asentamiento, pero un asentamiento que parece ser que nadie reclama, puesto que, bueno, en principio oficialmente no hay ningún asentamiento ni ninguna población se ha establecido, pero los franceses descubren que hay restos de jardines, incluso de algunas pequeñas construcciones, fogatas en el interior de la isla, como si alguien las hubiera estado explorando. Bien, se atribuye lógicamente a los desembarcos neerlandeses, pero no deja de resultar curioso que los neerlandeses apenas hacían pequeñas exploraciones y lo que se van a encontrar los franceses son restos de auténticos asentamientos duraderos. Así que, ¿quién demonios se estableció en la isla y no lo reportó? Quizá podemos hablar de piratas, o quizá podemos hablar de navíos fantasma, o bueno, va a quedar ahí el misterio. Y insisto, estamos ya en esta exploración francesa, concretamente desde el año 1793, la que reporta toda esta existencia de algún establecimiento anterior ya abandonado, finales del siglo XVIII. Y nos vamos a ir a otra curiosidad que va a formar parte de la historia de Tristán de Acuña, y es que durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, los británicos consideraron Tristán de Acuña, consideraron la posibilidad de convertirla en un penal, en una penitenciaría para rebeldes. Bueno, pues básicamente los prisioneros de las colonias rebeldes, de las colonias que se levantaban, pues ¿por qué no dejarlos en Tristán de Acuña? Esto era muy de los británicos en aquella época. Vamos a pensar lo que sucedió con Australia finalmente, y también cómo utilizaron Santa Elena para bueno, que no está demasiado lejos relativamente de Tristán de Acuña, para dejar ahí a Napoleón pues encarcelado, por así decirlo, hasta el final de sus días, perdido en una isla en mitad del Atlántico. Comienza en esta época, ya nos vamos a principios del siglo XIX, la población o el establecimiento oficial de personas en la isla. Bueno, emprendedores, aventureros. El primero va a ser un tal Jonathan Lambert, un norteamericano, estadounidense, que en 1810, no tenemos muy clara la razón por qué, se traslada a vivir a la isla. Decide emprender su aventura, una isla en la que no hay absolutamente nada, ni abastecimiento por parte de nadie. Él simplemente decide hacer este tipo de vida de ermitaño, este tal Jonathan Lambert, y se traslada en 1810 a la isla. Lo curioso es que su idea la secundan otros 3 hombres y bueno, al final pues van a ser 4 pobladores los que van a estar distribuidos por la isla. El tal Jonathan Lambert, por cierto, muere en 1812, pero oficialmente se va a convertir en el primer poblador, cuanto menos oficial, de la isla de Tristán de Acuña, y como tal ha pasado a la historia. Hay que decir que de estos 4 hombres al final que se trasladan en esta época a la isla, al final prácticamente todos mueren en este plazo de 2-3 años y solamente uno sobrevive hasta 1816, concretamente el 14 de agosto, que es cuando se produce, yo creo, el hecho más importante hasta ese momento en la isla de Tristán de Acuña, que es que el Reino Unido anexiona oficialmente la isla y la convierte en una dependencia de la colonia del Cabo. Ya os lo comentaba al principio del podcast, de Sudáfrica, básicamente. Los británicos alegan varias razones para hacer esto, anexionar esta isla en mitad de ninguna parte y no haberlo hecho antes. Lo primero, evitar que se pudiera convertir en una base para liberar a Napoleón Bonaparte, que por esta época pues se encontraba, como ya os comentaba antes, en la relativamente cercana isla de Santa Elena. Y os digo lo de relativamente cerca porque ya os lo dije antes, 1514 millas de distancia. No creo que a nadie se le ocurriera ir nadando, pero bueno, sí que podían haber algunos buques que tomaran esta isla de Tristán de Acuña como base y desde allí, pues con una navegación de algunos días, atacar Santa Elena y liberar a Napoleón. Bien, esto finalmente no se produjo, pero bueno, era una de las causas por las cuales el Reino Unido anexiona la isla. Y en segundo lugar, otra causa bastante importante era evitar que Estados Unidos reclamara esta isla. ¿Por qué?
Pues porque, como os comenté antes, el primer poblador de la isla hacía tan solo 6 años era un tal Jonathan Lambert, estadounidense, y a pesar de que él ya había fallecido, continuaba habiendo pues otro de los 4 hombres que sobrevivió, que seguía siendo de nacionalidad estadounidense, y se podía producir esta reclamación por parte de Estados Unidos como colonia o como territorio dependiente de los Estados Unidos. Bueno, pues los británicos se adelantan y finalmente la anexionan. No solo eso, sino que además van a establecer una guarnición, insisto, estamos hablando del año 1816, que va a ser la primera guarnición, el primer establecimiento oficial fuera de estos personajes estadounidenses que iban por su cuenta y que se habían asentado unos pocos años antes. Y lo curioso es que esta guarnición, que se establece ya a principios del siglo XIX, pues va a acabar siendo lo que a día de hoy, y durante todos estos años, ya pues más de 200 años, se convierte en el establecimiento civil en la ciudad, en la pequeña población que a día de hoy es la ciudad que después hablaremos de ella, Edinburgh o The Seven Seas. Este es el nombre oficial, Edimburgo de los 7 mares, de la única población, iba a decir la más grande, no, la única realmente que hay en Tristán de Acuña. Bien, en 1867, y esto va a ser muy importante al respecto este año también, ya acercándonos al final del siglo XIX, se produce la visita a la isla del príncipe Alfred, que en aquel entonces era el duque de Edinburgh, el hijo de la reina Victoria. Pues el príncipe Alfred visita la isla y se establece el nombre para esta guarnición que ya con el paso de los años se había convertido en población en honor a la visita al duque de Edinburgh. Pues se establece el nombre para la ciudad de Edinburgh of the Seven Seas, Edimburgo de los 7 mares. A partir de aquí, de este año 1867, se bautiza la ciudad, que continúa teniendo el mismo nombre hasta el día de hoy. 2 años después, curiosamente, en 1869, fijaos la importancia que está cobrando poco a poco Tristán de Acuña, pues que incluso el príncipe Alfred la visita, le da nombre a la ciudad, la guarnición ya está establecida ya hay una población civil. Pues curiosamente 2 años después, en 1869, se abre el canal de Suez, y toda la importancia que parecía que estaba ganando Tristán de Acuña como parada obligatoria para muchos navíos se va a perder, porque a partir de aquí la ruta que os comentaba antes para llegar a la zona de las Indias, de India, de todo lo que es el sur de Asia, pues se va a establecer esa ruta marítima del canal de Suez. Con lo cual se pierde gran parte de la importancia estratégica que parecía que Tristán de Acuña iba a tener. En 1875, unos pocos años después, se convierte ya oficialmente, aunque es cierto que ya pertenecía o tenía este estatus de depender de los británicos, se convierte oficialmente en dependencia de la corona británica. Bien, con el paso de los años, lógicamente, después de la apertura del canal de Suez, Tristán de Acuña pierde muchísima importancia, a pesar de que allí continúa establecida esta población de Edinburgh de Seven Seas, pero vamos a ver que ya pues cada vez hay menos navíos que transitan la zona. Realmente empieza a haber un aislamiento real de Tristán de Acuña, y en el año 1907, a principios del siglo XX, el Reino Unido decide que lo mejor es evacuar a toda esta población, que siguen siendo súbditos suyos, pero la población no acepta. Los pobladores de Tristán de Acuña no aceptan la evacuación. Ellos dicen que es su casa, que se sienten muy a gusto ahí en mitad de ninguna parte, completamente perdidos. Y bueno, los británicos les hacen o la metrópolis en este caso, porque británicos son todos, les ofrece les suelta un chantaje bastante evidente, y es que nosotros les ofrecemos evacuarse. Les evacuamos de Tristán de Acuña, pero si no aceptan no les vamos a ofrecer más ayuda ni abastecimiento. Y aceptan. Ellos dicen, los habitantes de Tristán, que son absolutamente independientes, no necesitan más ayuda. Así que el último navío que va a pasar por Tristán de Acuña en 10 años va a ser uno que aparece en 1909, y hasta 1919 el aislamiento va a ser total. 10 años en los que ningún navío va
aparecer por las costas ni a la vista siquiera de Tristán de Acuña, hasta que en 1919 el Yarmouth pues aparece no solamente frente a las costas de Tristán de Acuña, sino que desembarca con la excusa de informar del final de la Primera Guerra Mundial, algo que lógicamente los habitantes de Tristán pues ni se habían enterado que había acontecido la Primera Guerra Mundial. Las guerras mundiales, sí, las guerras mundiales que lógicamente en un lugar como Tristán de Acuña pues podemos pensar que a esta gente que les va a importar, ¿no? Que estén ahí, que el mundo esté en guerra. Sobre todo en la Primera Guerra Mundial ya hemos visto que ni se enteraron de que había acontecido, pero claro, la Segunda Guerra Mundial es otra historia. Hemos visto que incluso lugares tan remotos, ya hicimos programas al respecto de estas islas perdidas o lugares remotos, pues incluso los nazis desembarcaron en el archipiélago de Svalbard, en el Polo Norte. Si incluso pasaron por las islas Kerguelen, acordaos del programa que hicimos también. E incluso uno de los soldados alemanes falleció en Kerguelen, aparentemente realizando unas reparaciones. Si los submarinos alemanes también transitaban por la zona de la isla Bouvet, donde no había nada. La Segunda Guerra Mundial se convirtió más que nunca en una guerra mundial, a lo largo y ancho de todo el mundo. Y es que incluso Tristán de Acuña tuvo una importancia capital en la Segunda Guerra Mundial, por extraño que os pueda parecer. En esta época, ya en los años 40 del siglo XX, en plena Segunda Guerra Mundial, la población de Tristán de Acuña estaba en torno a los 170 habitantes, que no está mal teniendo en cuenta de dónde venía, de una pequeña guarnición, de una población completamente autosuficiente. Pues bien, el caso es que Tristán de Acuña va a jugar un papel importantísimo durante la Segunda Guerra Mundial. Se le va a asignar el nombre en clave por parte de la Royal Navy, por parte de la Armada Británica, el nombre en clave de Navío Isla Atlántica. ¿Sí? Como si fuera un barco más de la Royal Navy, pero no lo era una isla. Nombre en clave, insisto, para que no se supiera, o al menos si los alemanes detectaban alguna comunicación, no se supiera cuál era ese navío Isla Atlántica, aunque parece evidente, ¿no? Os puede ahora parecer a vosotros que si a alguien le dan, si un navío tiene el nombre Isla Atlántica, pues es posible que sea una isla. Pues bien, ¿cuál era la función de Tristán de Acuña en la Segunda Guerra Mundial? Importantísima, insisto. La función era registrar las comunicaciones entre U-boats, entre submarinos alemanes que transitaran esta zona del Atlántico Sur. Una zona especialmente caliente en lo que a tránsito de submarinos alemanes se refiere. ¿Por qué? Como ya sabéis, ya lo comentamos en algunos programas anteriores, pero no me cansaré de repetirlo, aunque oficialmente la historia no quiera hablar de esto. Los informes están ahí y los documentos están ahí, con lo cual no hay nada de conspirativo ni de imaginativo, porque realmente Alemania disponía de la base 211, la base que tenía en la Antártida, y que continuó ahí después de la guerra. Bueno, muchos ya sabéis lo que sucedió con la operación High Jump. Ahora no vamos a hablar de ello, aunque siempre me refiero a todo lo que sucedió en la Antártida con los alemanes. Y hay mucha información en internet por todas partes, información oficial, de hecho, es información que no es ninguna conspiración ni nada que nos imaginemos, sino que toda esta información es oficial. Lo que pasa es que bueno, no se radió en su momento, pero hay documentos a este respecto. En el año 1938 los alemanes toman Nueva Suabia, que era una zona de la Antártida, y con los años pues reclaman Nueva Suabia, construyen una base en Nueva Suabia, en esta zona de la Antártida. Y de ahí el tránsito que os comentaba antes por lugares tan extraños como Isla Bouvet, por donde los submarinos alemanes transitaban bastante regularmente, y también lo hacían por esta zona. Claro, Tristán de Acuña era el camino más recto y más lógico, o estaba en mitad del camino que los U-boats debían de tomar si venían desde Europa hacia la Antártida. Así que bueno, era una zona realmente caliente, y la importancia de Tristán de Acuña en este contexto pues fue capital. Los británicos, lógicamente, lo que van a hacer es modernizar todas las instalaciones, así que podemos decir que Tristán de Acuña, gracias a la Segunda Guerra Mundial y a esta función que va a tener de espía de comunicaciones alemanas, pues se va a modernizar muchísimo, hasta el punto de que se construye una nueva estación de radio, lógicamente para este cometido, una nueva estación climatológica,
no solo eso, sino que a los isleños, como compensación por toda esta ayuda que van a prestar, se les va a construir un hospital, se les va a construir una escuela, se les van a construir tiendas. Así que, bueno, pues gracias a la Segunda Guerra Mundial, lo que está sucediendo es que Tristán de Acuña da la bienvenida al mundo moderno y al siglo XX. Todas estas ventajas e instalaciones de las que disfrutaba la población en cualquier otro lugar del mundo son nuevas para Tristán de Acuña y llegan aquí, curiosamente, con la Segunda Guerra Mundial. Insisto, importancia capital y, sobre todo, como veis en la historia de Tristán de Acuña, pues una auténtica revolución lo que sucede gracias a la Segunda Guerra Mundial. Bien, dejando ya el tema de la guerra, nos trasladamos a la década de los 50, donde también va a acontecer algo muy importante y bastante misterioso. Antes de llegar a ello, se produce nuevamente en el año 1957 la visita del príncipe Philip, en este caso el que era el rey consorte, el marido de la reina, en este caso Elizabeth II ya, que es en aquel entonces también el duque de Edinburgh. Así que nuevamente, haciendo honor al nombre de la ciudad, Edinburgh of the Seven Seas, pues aquí llega el príncipe Philip a la ciudad a la que dio nombre otro duque de Edinburgh en su tiempo. Y de esta manera pues nos plantamos ya en el año 1958. 1958. Interesante, sobre todo interesante por lo que va a suceder muy cerca de la isla de Tristán de Acuña, y es la Operación Argos. Bien, la Operación Argos, ya hicimos un programa en Planeta Cero hace bastante tiempo, concretamente dedicado a la Operación Argos y en el que se habla de una operación que en principio no fue secreta, hay documentación, una operación de detonación de armas nucleares en la zona del Atlántico Sur, armas nucleares en altura, incluso se intentaban detonar fuera de la estratosfera. El experimento yo creo que concluyó bastante mal, se formó una nube radioactiva que, fijaos, en el Atlántico Sur y llegó hasta Europa, hasta Portugal. Pero claro, si pensamos que una detonación nuclear en mitad de ninguna parte no va a afectar a nadie, esto seguramente era lo que pensabas, esto es una operación estadounidense, se me olvidó comentarlo, seguramente los estadounidenses, el ejército de los Estados Unidos pensaba que allí pues a nadie afectaría, ¿no? Pero claro, Tristán de Acuña estaba muy cerca. Y sobre la Operación Argos no se comenta mucho más, aparte de estas detonaciones atómicas. Parece ser que todo salió bien, pero quizá no salió bien todo para algunas personas, sobre todo para las que más cerca se encontraban, sí, los habitantes de Tristán de Acuña. La cuestión es que en 1958 se produce esta operación. Si queréis más información, pues la buscáis. Y 3 años después, en 1961, se va a proceder a la evacuación de Tristán de Acuña. Y en esta ocasión no se les da a elegir. Bueno, vale, ahora algunos estaréis pensando que soy un poco paranoico porque, claro, la evacuación fue con motivo del volcán. Ya os comentaba al principio que Tristán de Acuña, realmente la isla de Tristán es un volcán. Es un volcán y la población pues está en las faldas del volcán, en la costa, pero efectivamente esta isla es un volcán, toda la isla. El volcán Queen Mary, por cierto. Bien, en 1961 se reporta que el volcán está a punto de erupcionar y que es muy peligroso para los habitantes de la isla, con lo cual se procede a la evacuación de los, en aquel entonces, 264 habitantes, una población ya bastante floreciente. Insisto, curiosamente todo esto se produce 3 años después de aquella exposición radioactiva de toda la isla y por supuesto toda la población tras la Operación Argos. ¿Qué sucedió con los habitantes? Pues que fueron trasladados a la metrópolis, fueron trasladados a Londres. Creo que no se quedaron todos exactamente en Londres. Leí en alguna ocasión que se trasladaron a algunas ciudades del sur de Inglaterra, Southampton, alguna otra ciudad, pero el caso es que muchos de estos ciudadanos
de Tristán que fueron trasladados. Lógicamente el choque cultural, el choque de toda índole de gente que estaba pues prácticamente viviendo aislado durante mucho tiempo, a pesar de que, insisto, durante la Segunda Guerra Mundial la cosa cambió muchísimo. El choque debió de ser muy grande, y también posiblemente el choque biológico, que es la excusa, este choque biológico que ponen las autoridades para las muertes que comenzaron a producirse de algunos de estos ciudadanos una vez llegaron a la metrópolis, una vez llegaron a Inglaterra. Sí, se dice que efectivamente el aislamiento que tenían en Tristán no estaban expuestos a algunas enfermedades que, bueno, pues para los habitantes de Inglaterra de la época podrían ser gripes, algunas bacterias que no nos afectaban en Europa, no afectaban a los habitantes de aquella época en Europa, y sí a los habitantes de Tristán. La cuestión es que sí, hubo familias enteras que fallecieron oficialmente a causa de esta amenaza biológica que fueron los virus a los que no estaban expuestos, no estaban preparadas sus defensas y fueron expuestos a estos virus accidentalmente, lógicamente, al visitar Inglaterra. Bueno, sea como fuere, la cuestión es que se produjeron muchísimas muertes y no sabemos si tuvo algo que ver aquella exposición a la radiación 3 años antes. Otra cosa que nos puede hacer sospechar muchísimo es que en el año 1963, 2 años después de esta evacuación, se reporta que la erupción del volcán parece ser que nunca se produjo y que la ciudad que fue abandonada, Edinburgh de Seven Seas, la ciudad principal, o la única ciudad de Tristán de Acuña, estaba absolutamente intacta. El volcán no había pasado, no había ríos de lava, no había sucedido nada con la ciudad. Entonces, aquella evacuación, sí, vale, por precaución. El misterio, el extraño misterio de aquella operación Argus que comienza en 1958. En 1961 se evacúa Tristán de Acuña con un volcán que nunca llegó a arrasar nada. Y en 1963, finalmente, reportado esto, y yo creo que habiendo sido ya perfectamente monitorizados y analizados todos los habitantes de Tristán de Acuña que habían sido expuestos a la radiación, se les permite retornar a los que habían sobrevivido, claro, porque muchos se quedaron en la metrópolis y ya nunca más pudieron volver, fallecieron allí. Lógicamente la población se vio bastante reducida, pero efectivamente los supervivientes finalmente retornaron a Tristán de Acuña en 1963. Pasamos ya, llegamos al siglo XXI, a partir de ahí pues pocas cosas más suceden a lo largo del siglo XX, la población se sigue desarrollando, bueno, incluso llega Internet a Tristán de Acuña. En 2001 se produce un ciclón que arrasa buena parte de lo que es la isla, incluso la población. Bueno, se les presta ayuda, pero bueno, pues fue tener que reconstruir gran parte de las infraestructuras nuevamente. Aquí hay una anécdota muy curiosa que me encontré, y es que en 2005 se le da un código postal británico a la isla, concretamente TDCU 1ZZ, TDCU 1ZZ, bueno, muy apropiado, TDCU, Tristán de Acuña, las iniciales. Y bueno, este código postal parece la excusa que se da desde la metrópolis, es que de esta manera los ciudadanos de Tristán de Acuña podían podían pedir todo tipo de bienes, de artículos online. Podían hacer pedidos online, porque normalmente online pues siempre se pide el código postal y una dirección, y sin el código postal no podían. Pero claro, a mí se me ocurre, si hacen pedidos online, por ejemplo, se me ocurre a Amazon o a cualquier otra empresa, ¿no? Bueno, ¿quién les va a llegar allí el camión de Amazon y les va a llevar hasta Tristán de Acuña? Porque desde luego llegar a Tristán de Acuña no es nada fácil. En fin, no deja de parecerme un poco chistoso. Me gustaría a mí hacerme la pregunta si todas estas empresas online, que muchas veces dicen no hacemos deliveries, por ejemplo, acá en Escocia nos sucede mucho que hay empresas que no hacen deliveries a algunas islas exteriores de Escocia. Dicen, no, solo para la mainland, no servimos en las islas. Pues no sé yo si harán deliveries, harán entregas en Tristán de Acuña. Me parece un poco complicado.
Bueno, en 2008 también veo que, estuve buscando información, se produce el incendio de los generadores de electricidad, algo muy importante. Estuvo Tristán de Acuña durante bastante tiempo sin electricidad porque se estropearon todos los generadores y tuvieron que traer generadores nuevos. Bueno, es muy difícil los transportes por el aislamiento que hay en Tristán de Acuña. Y ahora os estaréis preguntando, ya que llegamos casi al final de la historia, y siempre cuando hablo de estas islas remotas, la parte final es el cómo llegar a estos lugares, ¿no? Bueno, en Tristán de Acuña, como ya os podréis imaginar, o no lo he comentado, pero el aislamiento se debe fundamentalmente a que no hay un aeropuerto. En principio parece ser porque no hay tampoco demasiadas zonas planas. Insisto, la isla es un volcán y básicamente toda la isla es la ladera del volcán. Es cierto que está la zona llana junto a la costa, que es donde se ubica la ciudad de Edinburgh of the Seven Seas, pero bueno, pues no sé si quizá por infraestructura o quizá porque realmente para 250 personas, que es la población actual, pues no merece la pena o no sale el coste quizás demasiado elevado. Sí que es cierto que hace unos años, por ejemplo, en la isla relativamente vecina de Santa Elena, se construyó un aeropuerto. Y decían que aquello iba a ser la gran revolución, porque ya se iba a empezar a abrir mucho más al turismo, iban a poder llegar vuelos diarios, regulares. Claro, esto de momento todavía no ha sucedido en Tristán de Acuña. Yo no sé si hay proyectos, pero vamos, por la información que he buscado, pues no lo he encontrado. Así que, de momento, la única forma de llegar es por mar y desde Sudáfrica, que ya os comentaba que es el punto continental más cercano, pero claro, tampoco es un viaje sencillo. Estamos hablando de un viaje de 6 días en barco. No son barcos tampoco demasiado grandes. En muchas ocasiones son barcos pesqueros de un cierto tamaño, lógicamente, pero que se alquilan para hacer el tránsito. Sí que es cierto que hay una línea regular, o no tan regular, porque creo que no hay fechas, pero vamos, que son 3 o 4 veces al año cuando esta línea va desde Sudáfrica hasta Tristán de Acuña. Y yo me estuve informando en su momento, y ahora luego os contaré el por qué me estuve informando, para visitar la isla, qué opciones hay. Lógicamente había que volar en mi caso, volar desde Europa, desde Reino Unido hasta Sudáfrica, y que es un vuelo también que conlleva su tiempo, lógicamente. Y luego desde Sudáfrica embarcar. Claro que había que hacerlo de manera que coincidiera en estos días, o en una de estas fechas, de estas pocas fechas al año en la que el navío, en la que este barco iba desde Sudáfrica hasta Tristán de Acuña. Es cierto que luego estuve leyendo y había muy buenos reviews sobre las opiniones sobre este tránsito, eran fantásticas, porque bueno, es como un acontecimiento, ¿no? Para Tristán de Acuña, la gente que va. Sí que hay turistas realmente que se toman en serio lo de visitar Tristán de Acuña y organizan este viaje durante años y se juntan y bueno, los capitanes de estos barcos también hacen recepciones, con lo cual, bueno, es un ambiente, parece ser muy familiar, ¿no? El de estos navíos que van desde Sudáfrica hasta Tristán de Acuña, porque esto es un acontecimiento para la isla. Otro tema curioso es que, lógicamente, en Tristán de Acuña no hay hoteles, ni hay alojamientos para turistas. Entonces se informa que el que quiere ir como turista, sí que hay algunas casas que ofrecen servicio de self-catering, alojamientos en los que uno pues se puede alojar, pero no va a tener ni los servicios de un hotel. Básicamente uno se lo hace prácticamente todo. Le dan, bueno, tiene que pagarlo, lógicamente, una casa, y puede ir a la tienda del pueblo y comprar todos los bienes que necesite. También parece ser que los habitantes de Tristán son bastante hospitalarios, y se dice que hay vecinos que, en cuanto saben que va a haber algún turista, ofrecen sus propias casas para alojar a los turistas. En este caso nos podemos imaginar, con el aislamiento que hay, pues son bastante hospitalarios en este caso. Y bueno, hay que decir otra cosa que se comenta bastante de Tristán. Si uno busca información de Tristán de Acuña, una de las particularidades de la isla que se va a encontrar es que es el lugar de todo el mundo donde se consume más bebidas alcohólicas per cápita. Sí, donde la gente bebe más alcohol de todo el planeta. Algunos os podéis imaginar, bueno, sí, hay países donde se bebe mucho,
algún país centroeuropeo donde se ve mucha cerveza, o los países nórdicos donde también, Escandinavia, se ve mucho. Japón también es un país, una cultura alcohólica. Bueno, pues no. El lugar donde más alcohol se bebe per cápita en todo el planeta es en Tristán da Cunha. Estuve leyendo hace unos años y creo que la cantidad de alcohol era algo más de una botella de whisky al día por persona. Algo más de una botella de whisky al día por persona. Y algunos pensaréis, bueno, pues si todas las personas se beben una botella de whisky al día, hay que pensar que es bastante, es mucho. Pero bueno, tampoco será tanto, ¿no? Tampoco, bueno, claro, pero hay que pensar que también hay gente que no bebe, hay niños, con lo cual, si extrapoláramos los datos a adultos, es posible que quien bebe en Tristán da Cunha pues se puede posiblemente beber 2 botellas de whisky diarias, que es una auténtica barbaridad. Os iba a comentar, al principio os dije lo de la anécdota personal que tuve relacionada con Tristán da Cunha, la quiero utilizar para cerrar el podcast de hoy, y es que en su momento encontré una oferta de trabajo que se acomodaba a mi perfil, y es que se estaba buscando personal de enseñanza en la escuela de Tristán da Cunha. Y bueno, pues un aventurero que es uno, dije, bueno, no me va a hacer ningún daño aplicar por esta oferta, Bueno, pues enviar una aplicación y a ver qué sucede. Lo que sucedió es que me aceptaron. Fui aceptado en el trabajo en la escuela de Tristán da Cunha como personal de enseñanza, y me contactaron directamente desde Tristán da Cunha para informarme de en qué periodo tenía que hacer acto de aparición. Era un periodo de 6 meses, era un puesto temporal de 6 meses, trabajando como personal de enseñanza en la escuela. Bueno, lo cierto es que cuando envié mis datos a este trabajo, a esta oferta de trabajo, pues nunca pensé que nadie me llamaría desde Tristán da Cunha pues no, me aceptaron, efectivamente. Y durante un par de días pues sí que lo estuve considerando, hasta el punto, ya os comentaba antes, que estuve viendo las opciones que tenía para desplazarme desde Escocia hasta Tristán da Cunha, que eran bastante difíciles, como ya os comentaba antes. Y finalmente, algunos pensaréis, hombre, pues muy mal hecho. Pues sí, muy mal hecho. Finalmente descarté la opción, tuve que enviar simplemente un texto, un email disculpándome y diciendo que no me convenía la oferta, a pesar de que había, bueno, lógicamente había muchos otros aplicantes, no fue ningún problema, pero no deja de ser curioso que si hubiera finalmente continuado con aquello, pues hubiera pasado una temporadita en Tristán da Cunha, y ahora posiblemente este podcast que estoy haciendo sería mucho más completo. Bueno, las cosas funcionan así, en ocasiones perdemos, nunca mejor dicho, ocasiones y oportunidades. Quizá vuelva a tener la ocasión algún día de visitar Tristán da Cunha, quizá no, lo vamos a dejar ahí. De todas formas, esta era la historia que hoy os quería hacer contar sobre el lugar más remoto. De hecho, cuando uno llega a Tristán da Cunha, lo habréis visto en las fotografías, tienen ahí una fantástica pancarta a la entrada, una especie de mural que dice bienvenidos a la isla más remota. Pues sí, esta era la isla más remota, habitada, por supuesto, de la que os quería hablar hoy, Tristán da Cunha. Espero que os haya gustado el podcast y me despido hasta una próxima ocasión aquí en Planeta Cero. Hasta pronto.